Buenos días a todos. Continuamos con nuestro control personalizado con nuestro control deslizante. En esta ocasión vamos a escribir. Primero escribiremos un texto que, por ejemplo, puede ser la palabra prueba. Este texto lo escribiremos sobre el rectángulo texto. A continuación escribiremos un valor que puede ser el número 50. Este valor lo escribiremos sobre el rectángulo valor, más o menos como muestra la imagen. Vamos allá. Abrimos nuestro proyecto y para poder escribir el texto crearemos un procedimiento en la región Procedimientos y Funciones. Este procedimiento que vamos a crear lo vamos a llamar escribir texto. Public sub escribir texto. El procedimiento tiene que recibir como parámetro variable e, que es del tipo find int event argument. Vale. En este procedimiento escribiremos el código que vamos a necesitar para escribir una cadena de texto dentro del rectángulo texto. Escribir y dibujar es muy parecido. Lo único que hacemos es utilizar una herramienta distinta para escribir. Esta herramienta que vamos a utilizar para escribir se llama DrawString y lo haremos de la siguiente manera. Graphic DrawString. Como podemos ver, DrawString, este método, tiene 6 sobrecargas, 6 formas de utilizarlo. Nosotros vamos a utilizar una que nos va a pedir la cadena que queremos escribir, la fuente, la brocha y un rectángulo donde vamos a escribir nuestra cadena. La cadena que vamos a escribir hemos dicho que es prueba. La brocha la vamos a llamar, la fuente la vamos a llamar fuente texto. La brocha la llamaremos brocha texto y el rectángulo donde vamos a escribir hemos dicho que tiene que ser el rectángulo texto. Ya tenemos el método preparado. Ahora lo único que nos queda es preparar la fuente y la brocha. La fuente tenemos que crear nuestra propia fuente de la siguiente manera. Dim fuente texto como una nueva fuente y la fuente lo que nos pide es que le digamos con qué tipo de letra y con qué tamaño. El tipo de letra veremos un poquito más adelante cómo encontrar la fuente que queremos utilizar y el tamaño que de momento vamos a usar es, por ejemplo, el número 10. Vale. Para saber con qué tipo de letra podemos escribir nuestro texto, por ejemplo, podemos irnos al formulario, seleccionamos nuestro control y en propiedades nos iremos a la propiedad fuente, font. Aquí lo tenemos. Si pulsamos sobre este botoncito, se nos abre una ventana en la que podemos seleccionar, entre otras cosas, la fuente que queramos, que tengamos instalada en nuestro ordenador. Aquí está. Por ejemplo, podríamos escribir con una fuente que se llame Latino Lino Tibe. Seleccionamos el nombre, copiamos y ya podemos cerrar esta ventana. Volvemos al código y aquí, entre las dobles comillas, pegaremos el nombre de la fuente.
ya tenemos definida nuestra fuente. Vamos a hacer lo mismo con la brocha. Dim brocha texto va a ser una nueva brocha. El tipo de brocha que vamos a utilizar es una solid brush. Para definir una solid brush necesitamos decirle qué color vamos a utilizar. Lo haremos como hemos hecho en otras ocasiones. Color from ARGB. Le vamos a dar una opacidad que tenemos definida, opacidad, y el color puede ser el que a nosotros más nos guste. En este caso vamos a utilizar un color que se llama Dim Gray. Ya tenemos definida la brocha y la fuente. Fuente, aquí está mal escrito, es fuente texto. Ya vemos que el método drawString ya no se nos produce ningún error, y lo único que nos queda ahora es llamar a este procedimiento desde el método onBind. Aquí tenemos que fijarnos en algo que es importante. Como podemos ver, en el método onBind vamos dibujando uno a uno nuestros rectángulos en un orden establecido. De forma que en este momento el último rectángulo que se dibuja es el rectángulo deslizable. ¿Qué ocurre? Que si nosotros escribimos después de haber dibujado el rectángulo deslizable, lo que escribamos estará por encima de ese rectángulo y no es lo que queremos. Por lo que tendremos que escribir antes de dibujar el rectángulo deslizable. Llamaremos al procedimiento escribir texto entre el rectángulo valor y el rectángulo deslizable y le pasamos el parámetro E. Ya lo tenemos, ahora guardamos nuestro trabajo, nos vamos al formulario y compilamos. Ya está, como podemos ver ya se ha escrito algo que está por debajo del rectángulo deslizable y se aprecia que es la palabra prueba. Para escribir el valor vamos a hacer exactamente lo mismo, pero sobre el rectángulo valor. Nos vamos al código y escribimos un nuevo procedimiento. Después del procedimiento escribir texto vamos a crear otro procedimiento que la vamos a llamar escribir valor, que también recibe como parámetro E, que es del tipo un Bind Event Argument. Exactamente igual que hemos hecho antes. De hecho, el código es prácticamente el mismo, con lo cual lo podemos copiar y pegarlo dentro de este procedimiento. Lo único que tenemos que hacer es cambiarle el nombre para evitar posibles errores. En lugar de llamarle fuente texto, vamos a llamarle fuente valor, brocha valor. Lo demás está igual. Aquí lo que queremos escribir no es la palabra prueba, sino un valor que puede ser, por ejemplo, el 50, y la fuente tiene que ser la fuente valor y la brocha tiene que ser la brocha texto. La brocha valor. Y sobre el rectángulo que queremos escribir es el rectángulo valor. Ya lo tenemos. Lo que nos falta es llamar a este procedimiento desde el método onBind a continuación del que hemos puesto antes. Escribir valor y le pasamos el parámetro E. Ya está. Guardamos. Nos vamos al formulario para ver cómo al compilar se escribe ya el valor. Compilamos y cuando termine de compilar vemos que ya se escribe el valor. Como podemos ver, tanto el texto prueba como el valor
50 se escriben alineados a la izquierda. Esto lo podemos arreglar o podemos cambiar la forma en que se alinee de la siguiente manera. Nos vamos al código y en el procedimiento escribir valor, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Para alinear nuestra cadena, nuestro valor, vamos a crear una variable que le vamos a llamar alinear cadena y que va a ser un nuevo string format. Aquí, a través de las propiedades de string format, podemos alinear el texto tanto horizontal como verticalmente. De la siguiente manera, alinear cadena, la primera que utilizaremos es la propiedad alignment, que vamos a hacer que sea igual a string alignment y aquí la enumeración centrada. De esta forma estaremos centrando el texto. La otra propiedad que vamos a utilizar es alinear cadena line alignment, que va a ser igual que hemos hecho antes, a string alignment, y la enumeración que nos sale le vamos a decir que tiene que ser centrado. Aquí estamos centrando verticalmente nuestra cadena. En la anterior lo que hemos hecho ha sido centrarla horizontalmente. Para utilizar esto en nuestro drawString tenemos que utilizar de otra manera distinta este método. Tenemos que utilizar otra sobrecarga que nos permita pasarle un formato que le hemos llamado alinear cadena. Ya está. De esta forma, si ahora guardamos y volvemos a compilar, veremos que el valor ya se tiene que alinear al centro del rectángulo donde se está escribiendo. Bueno, ya hemos visto cómo escribir tanto una cadena de texto como un valor. Pero si nos damos cuenta, el texto que hemos escrito no lo podemos modificar salvo que lo hagamos desde dentro del código. Esto lo vamos a solucionar creando una serie de propiedades a las que podremos acceder exactamente igual que accedemos a las propiedades del control o del formulario. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero iremos al código de nuestro proyecto y crearemos la propiedad. Pero antes vamos a descargar de memoria todos los objetos que hemos creado en los procedimientos escribir texto y escribir valor. Eso, como ya habíamos visto, se hace de la siguiente forma. Fuente texto dispose y brocha texto dispose. Ya está. Aquí ya hemos descargado de memoria estos objetos y vamos a hacer lo mismo en el procedimiento escribir valor. Fuente valor dispose brocha valor dispose y alinear cadena dispose. Ya está, ya hemos liberado todos estos objetos de la memoria. Ahora vamos a empezar creando una propiedad. La propiedad que vamos a crear nos va a permitir poner la cadena de texto que nosotros queramos en lugar de que esté fija. Para crear una propiedad, lo que tenemos que hacer es, igual que hacemos para crear un procedimiento, pues crear la propiedad. Para crear una propiedad escribiremos property y le daremos 2 veces al tabulador.
De esta forma, como vemos, se nos ha creado una plantilla para nuestra propiedad. Lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo los nombres que están con ese sombreado con los nombres que nosotros queramos. Por ejemplo, en la nueva propiedad vamos a crear una variable para almacenar esa propiedad, que va a ser una propiedad texto, que va a ser de tipo string. Para ir pasando de un campo a otro le damos al tabulador. El nombre de la propiedad va a ser texto y como vemos ya tenemos nuestra propiedad creada y la propiedad se llama texto. Para comprobar que realmente ya tenemos a nuestra disposición esta propiedad, nos vamos al formulario, seleccionamos nuestro control y en propiedades podremos ver que ya tenemos a nuestra disposición una propiedad que se llama texto. Bueno, antes de poder acceder a esa propiedad tendremos que guardar y compilar el proyecto. Una vez que ya compilado, ya tendremos a nuestra disposición la propiedad texto, como podemos ver aquí. Desde aquí podremos darle el nombre que queramos y utilizaremos esa cadena que pongamos aquí para presentarla en el rectángulo texto. Por ejemplo, vamos a escribir aquí prueba 2 y vemos que no ocurre nada. No ocurre nada porque tenemos que modificar el código que nos escribe el texto haciendo referencia a la variable correspondiente a esa propiedad. La variable hemos dicho que era _texto, con lo cual en lugar de escribir en el procedimiento texto la palabra prueba, esto lo quitamos y haremos referencia a la variable que se ha creado en la propiedad, que es texto. Si guardamos y compilamos nuevamente, ya veremos que ya escribimos prueba 2. Ya tenemos escrito la palabra prueba 2. Esto es porque lo hemos puesto aquí en la propiedad. Que queremos que sea prueba definitiva. Bueno, pues hacemos eso. Volvemos a compilar. Como vemos, después de compilar ya se escribe el texto que hemos ingresado en la propiedad. Pero tenemos que estar continuamente compilando para que se refleje el texto que introducimos en nuestro control. Esto es debido a que la brocha la hemos creado nosotros. Para evitar que tengamos que compilar continuamente nuestro control y se reflejen los cambios en las propiedades, tenemos que hacer lo siguiente. Para que cada vez que cambiamos el contenido, el valor de una propiedad, se actualice en nuestro control, tenemos que obligar a que se vuelva a dibujar el mismo. Esto se hace mediante la instrucción invalidate. Esa instrucción la vamos a poner justo después de haber asignado el valor a la variable _texto. Invalidate. Si ahora guardamos y volvemos a compilar, nos vamos a la propiedad texto y la identificamos, le decimos que queremos que se escriba solo la palabra prueba. Al darle el intro ya automáticamente se escribe eso. ¿Que queremos escribir otra cosa? Pues escribiremos otra cosa. Otra cosa. Al darle el intro se nos escribe otra cosa. De esta forma no tenemos que estar compilando continuamente nuestro control.
Bueno, lo vamos a dejar aquí para no alargarlo demasiado. En el próximo vídeo veremos cómo aplicar otras propiedades a nuestro control. Nos vemos.